clase trabajadora, y también la necesidad de sostener un servicio que el municipio indirectamente lo plantea privatizar, así como lo hace con LINSA. El problema es que en un lugar tan popular como Alto Comedero es difícil, y nosotros planteamos de primera instancia rechazar todo el intento de privatización, de la necesidad de dejar de obras públicas. Denunciamos el desfasaje que hay entre un obrero que cobra 700 pesos o 1000, mientras el intendente cobra cerca de 16.000 pesos. Es aberrante. Digamos, aprovechamos los medios para denunciar, digamos, la convivencia entre el gobierno provincial y municipal por el tema de la coparticipación. Digamos, fue interesante esta prueba porque a muchos trabajadores, imagínense, de recolección, que son bastante, digamos, compañeros que vienen de situaciones más difíciles, digamos, ustedes quizá en el sector municipal, un trabajador de recolección es como lo más bajo que se puede caer. Entonces la autoestima, el ánimo de los compañeros muchas veces de conformismo, decir, bueno, somos recolectores, más de esto no nos van a dar. Bueno, el paso lo dimos una pelea por un aumento salarial, blanqueo de todos los compañeros, y al final de todo esto lo logramos. Fue una lucha bastante dura, a pesar de que éramos 75, el acuerdo nuestro sirvió para que también le den a todos los compañeros de acá de la capital, del otro edificio, que son más del doble de nosotros. Fue algo importante porque después esta pelea abrió en muchos trabajadores de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy el reclamo del blanqueo laboral, porque es algo que estaba pospuesto o frisado por los sindicatos, incluso por nuestro sindicato, que era el CEOM, ustedes saben que es uno de los más combativos, que tiene una larga tradición, pero que era un reclamo que lo tenían postergado. Bueno, si algo aparte nos sirvió de la experiencia de haber hecho un paro, de habernos enfrentado a la patronal, denunciar todas las aberraciones, todas las maniobras políticas, enfrentándonos también a los rompehuelgas, fue también que sirvió digamos, para mostrar que sí se puede y que luchando se puede lograr el blanqueo laboral de muchos compañeros. Es un orgullo, o sea, para nosotros, sobre todo como militante trotskista y del PTS, haber sido parte dirigente de esa lucha, porque nosotros, digamos, en recolección, en el lapso de un año, va a ser una de las pocas áreas dentro de la administración pública e incluso del municipio que no va a tener más trabajadores negros. Entonces eso, más allá de que para muchos... Más allá de que para muchos compañeros nos quedó un sabor amargo porque podríamos haber conseguido muchísimo más, también reconocimos que cuando uno pelea con la patronal también tiene que ver la relación de fuerza. Nosotros obramos casi en soledad, divididos con los otros compañeros, dimos una batalla dura, pero que esto, como decimos nosotros, este es el primer paso, es el primer round, pero nosotros queremos ir por más, queremos ir por un convenio colectivo de trabajo, así como tienen los compañeros a nivel nacional del sector de recolección, el 82% móvil, porque les comentaba a los compañeros que un trabajador de recolección se jubila con los 25 años de aporte, pero termina a los 50 años y va a parar el cajón, porque digamos, tenés lesiones de todo tipo, son compañeros que ya no sirven, digamos, viven enfermos después que se jubilan. Entonces es algo que también tenemos que pelear, muchas batallas que dar, pero digamos, como yo le decía, es un orgullo para nosotros haber participado de esta huelga, aparte de ser parte, digamos, como delegado, de estar al frente, pero que también dimos una muestra, porque existe en el movimiento obrero y más en general de que la izquierda está solamente ligada a organizaciones sociales o como mucho, qué sé yo, administrar, digamos, la asistencia social o al menos pelear electoralmente como una chapa electoral por un puestito. Nosotros lo que demostramos es además la izquierda, digamos, busca ligarse a lo mejor del movimiento obrero, ser parte de la reorganización del movimiento obrero para dar batallas, pero no solamente batallas sindicales, sino también para mostrar que la clase obrera también puede dar una respuesta
digamos, al país, a la provincia, tomando las principales banderas, ¿no? Como en nuestro caso el trabajo genuino, sino también por un salario de la canasta familiar, el 33% móvil, el derecho a un techo, cuestiones que son muy sentidas y que la patronal es imposible que lo dé, porque tienen una convivencia íntima, así como el intendente Chuli Jorge, los radicales con las empresas de colectivos, o digamos el gobierno de Ferner con las mineras, las tabacaleras, digamos que ganan, como decía Cristina, se la llevan a paladas las ganancias, mientras muchos de los trabajadores, todavía más del 50%, tiene un salario por debajo del nivel de pobreza y hay un 16% por debajo de la indigencia en Jujuy. Entonces es algo, digamos, de que los trabajadores tenemos que plantearnos, digamos, de que el kirchnerismo es solamente, digamos, un gobierno que viene a sostener los intereses, digamos, de un sector de la patronal y del imperialismo, y que la clase trabajadora tiene que organizarse no solamente para dar batalla, sino para poner en pie una herramienta política de los trabajadores, y como nosotros peleamos del frente de izquierda, dar batalla en todos los frentes. En este caso, seguramente en las próximas elecciones daremos una batalla planteando una posición independiente frente a los partidos patronales para que los trabajadores digamos, levantemos una tribuna donde se escuche la voz de los trabajadores en las elecciones donde hablan todos los patrones. Queremos que los reclamos de los trabajadores estén presentes y desde la izquierda queremos levantar esa bandera, ¿no? ¿Ese compañero? Quería ser breve, digamos, para pasarle, digamos, ya el micrófono a Cristian Castillo. Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros. Un orgullo estar acá con los compañeros Alejandro y Miguel, que bueno, dan cuenta de la pelea por lo que queremos construir, que es una izquierda de la clase trabajadora, como señalaba Alejandro recién, y viendo cómo desde la última vez que me tocó estar en Jujuy, en el 2011, donde vinimos 2 veces acá a la provincia, bueno, ha habido como parte de varios sectores de la clase trabajadora argentina un avance en los intentos de construir sectores opositores, antiburocráticos, que pelean por recuperar los sindicatos, la comisión interna y los cuerpos delegados de manos de la burocracia sindical. Y me parece que ver esto en la provincia hay que verlo como parte de algo que está ocurriendo más a nivel nacional, ¿no? Un dato, después de que yo estuve acá, vino la elección nacional de octubre de 2011, Cristina sacó un 54%, parecía que se llevaba el mundo por delante, se comían los chicos crudos, y lo cierto es que en realidad desde ese pico que obtuvo el gobierno empezó a caer el apoyo que ha tenido el kirchnerismo. Y el descontento está en los sectores de la clase media y el descontento también está en los sectores de la clase trabajadora. El pase a la oposición que tuvo Moyano no es más que una muestra del descontento mayor que tiene la clase obrera y que tuvo su expresión más importante en la alta adhesión del paro nacional del 20 de noviembre del año pasado. Una adhesión que sorprendió tanto a los que lo habían convocado, Moyano y Micheli, de la CTA opositora, y Moyano de la CGT, como a los gremios de la llamada CGT Balcarce, CGT oficialista, y de la CTA oficialista de Yasky, las 2 centrales sindicales que apoyan el cristinismo, donde cientos de miles de trabajadores pararon ese día a pesar que sus sindicatos llamaban a no parar. Por ejemplo, en el gremio docente, donde nacionalmente en muchas seccionales el paro fue muy masivo, anticipando algo que vimos ahora, que es una derrota del oficialismo en varias seccionales del sindicato docente en la provincia de Buenos Aires, donde 11 seccionales fueron ganadas por la lista de oposición, algunas de las que tienen mayor cantidad de trabajadores, como la seccional Matanza, la seccional La Plata, Berazategui, Quilmes, por nombrar algunos de los SUTEBAS, que es el nombre que tiene el sindicato docente de la provincia de Buenos Aires, que se le ganó a la burocracia de Baladel y de Yasky. Entonces, yo señalo esto porque es importante ver la dinámica del fenómeno. Es decir, el kirchnerismo no es un fenómeno en ascenso, sino es un fenómeno en decadencia. Una decadencia que no es una implosión, no es que desapareció el kirchnerismo, no tiene capacidad de llenar la Plaza de Mayo, como el otro día, moviendo todo el aparato del gobierno a nivel nacional.
Lo que llenó la plaza el otro día no fue solo gente de Capital y de Buenos Aires, trajeron micro de todo el país. No les explico lo que era la ciudad de Buenos Aires, estaba copada, no sé, deben haber traído micro y lo deben haber importado de Uruguay, de Brasil, porque hay una cantidad de micros que creo que la cantidad que hay en Argentina no alcanza para el grado de aparato que pusieron en la movilización, más allá de que posiblemente fueron sectores también por la suya. O sea que el gobierno tiene todavía capacidad de movilizar, pero es un gobierno que viene en decadencia, ¿no? Y moviendo un aparato funcionario muy grande. Calculen, si ellos dicen que hubo 180, 190.000 personas, con 100.000 funcionarios más un amigo, bueno, eso ya está. Y hay más de 100.000 funcionarios. Han colocado puestos en el Estado a muchos jóvenes a través de la cámpora, controlan gran parte de los planes de la cooperativa Argentina Trabaja, el movimiento Evita que comanda Emilio Pérsico, que es parte de la izquierda del kirchnerismo, tiene un gran peso en los planes de la cooperativa Argentina Trabaja. Bueno, de alguna manera ustedes ven reproducido en ese esquema es lo que acá tienen con la Tupac de Milagro Sala, ¿no? que tiene capacidad de movilización, pero a partir de tener el control del acceso a la vivienda, del acceso a los planes, etcétera, y poco trabajo por fuera del control territorial que posee, ¿no? Entonces eso es parte de los movimientos sociales del kirchnerismo. Y el acto ahora fue significativo por varias cuestiones. Fue significativo por el palco. No sé si ustedes cuando lo veían, si lo pudieron ver por televisión, veían quién estaban junto a Cristina. Y ahí estaba esa melange, esa amalgama que hace el kirchnerismo, en donde por un lado estaban abuelas y madres de Plaza de Mayo que han en parte rifado su lucha de tantos años adhiriendo a este gobierno. El burócrata del sindicato de la construcción, que fue menemista en su momento, pero no solo eso, digo, como tantos otros burócratas sindicales, sino que fue agente de inteligencia de la dictadura militar, personal civil de inteligencia, infiltrado en el gremio de la construcción por los milicos, en un gremio que tiene más de 100 desaparecidos, algo públicamente reconocido, y como si nada estaba al lado de las madres y abuelas de Plaza de Mayo y de Cristina. Cristina decía, este gobierno no reprime. Este gobierno no reprime y hacía demagogia. Nosotros no le vamos a pegar ningún palo a un trabajador. Y al lado, ¿quién estaba? Capitalista del Chaco. ¿Qué venía de hacer el gobierno del Chaco? Reprimir brutalmente a los COP que se habían movilizado. Incluso muriendo un activista que estuvo pisado por un auto en esa movilización a partir de las balas de la policía de Capitanich. ¿Quién más estaba ahí al lado? Gildo Infran, de Formosa, el asesino también de los COP, el perseguidor permanente de los COP y de Félix Díaz, el que asesinó a los compañeros y luego apareció en una teleconferencia en aquel entonces sonriendo con Cristina. Estaban los gobernadores kirchneristas, los que ustedes conocen, los que desde esta provincia han asesinado a los compañeros de Ledesma, como mencionaba recién Alejandro. Me acuerdo cuando vine la primera de las veces a la provincia en el 2011, estaba llena de ocupaciones de tierra, estaban las carpas por todos lados de la población que a partir de la lucha de Ledesma se habían valentonado para pelear por aquello que el gobierno y el Estado le niegan, que es el acceso a la tierra para poder conseguir la vivienda propia. Estaba toda Jujuy sembrada de tomas buscando ese reclamo que, como siempre decimos, no es una usurpación que hace quien pelea por la tierra, sino exigir el cumplimiento de un derecho que establece hasta la propia Constitución burguesa de la Argentina, que es el derecho a la vivienda digna, que todos los gobiernos y los estados niegan sistemáticamente a la clase trabajadora, el acceso a la tierra y la vivienda, y por eso acá se ha tenido que conquistar en ese ejercicio donde Jujuy ha sido de alguna forma una vanguardia en la lucha por la tierra y por la conquista de la propia vivienda por parte de los trabajadores, ¿no? Lucha que a veces firman algo y lo que firman por acá después lo tiran por el otro lado, como contaba recién Alejandro, hacen llevando a condiciones de vida verdaderamente muy difíciles de sostener por la precariedad, ¿no? de las situaciones que condenan al trabajador que conquista la vivienda. Entonces, el kirchnerismo es eso. Son los gobernadores del peronismo conservador, que en muchas provincias son grandes empresarios. Vengo de estar en Tucumán el día de ayer, donde Alperovich es uno de los empresarios más ricos de la provincia, el dueño de campos
donde siembran soja y se llenan los bolsillos como los grandes empresarios ojeros, que tienen el negociado de la empresa de construcción, donde lo que hacen es declarar la emergencia económica, así el gobierno puede contratar directamente a las empresas de la obra pública y las empresas son de todos sus amigos. Es decir, es un negociado redondo, no hay motivo para declarar la emergencia económica, no está en una crisis fiscal ni nada Tucumán, y sin embargo, ¿solo para qué? Para contratar a las empresas de los empresarios amigos y que le hacen de testaferro el mismo. Es el dueño de los concesionarios de auto, una de las familias más ricas de la provincia, junto con su mujer, Beatriz Rosquet, que es la presidenta del Senado, que es la tercera en la línea sucesoria nacional presidencial. Es decir, por algo se va Cristina y Vudú, como el impresentable Vudú no queda, bueno, Rosquet queda ahí como la de la línea de sucesión. Pero digo, al Perón, bueno, ustedes lo conocen a Ferdinand, no hace falta que yo les hable, Genefe, todo lo que son parte del peronismo local y que representan a diferentes fracciones de empresarios. Bueno, esto mismo lo podemos ver si hacemos una radiografía de lo que es el elenco del Frente para la Victoria en cada una de las provincias. La propia provincia de Buenos Aires, donde Scioli encarna un peronismo bien conservador, tal es así que puede ser parte del peronismo opositor o del oficialismo como sucesión presidencial en el año 2015, un hombre amigo ferviente de la Iglesia Católica y de todos los empresarios de la provincia, donde si le empezaran a hacer denuncias como la que le han hecho a los Kirchner en Santa Cruz, bueno, saltarían las mismas en todas las provincias. Es decir, no es una excepción Lázaro Báez y Cristóbal López. Es decir, hay Lázaro Báez y Cristóbal López en cada provincia que veamos, gobernada por el Frente para la Victoria o por los radicales. Expresan los Kirchner una casta de políticos profesionales que se enriquecen ellos mismos del ejercicio del poder y que enriquecen a sus empresarios amigos, o le generan condiciones para llenarse los bolsillos a los empresarios, aún a los que no son directamente amigos del poder. Pues esto también hay que señalarlo, ¿no? Nosotros les decimos a los kirchneristas que verdaderamente se convencieron o pensaban que este era un gobierno que atacaba los intereses de las corporaciones, que era una política distinta de la de los 90, bueno, ahí tienen. Miren la fortuna que tiene De Vido, la que tiene el secretario y el subsecretario de la Secretaría de Inteligencia, los que organizan el espionaje que le hacen a todo el mundo, el espionaje legal, digamos, que hace la Secretaría de Inteligencia y el ilegal. Tienen fortunas, viviendas que valen millones de dólares, Vudú, en Puerto Madero, con recursos propios y con testaferro. Los Kirchner, que pasaron de 7 millones a 89 millones, su fortuna familiar declarada, 89 millones de dólares. 89 millones de dólares, lo que declaran, digo lo declarado en blanco, no estamos hablando de testaferro, estamos hablando en blanco lo que tienen. De Vido y su casa en Zárate, en uno de los barrios privados más caros que hay en la provincia de Buenos Aires, Máximo, que tiene otra casa ahí. Cada uno de los miembros del Mansur, vengo justo de Tucumán, en una casa en la zona más exclusiva de Tucumán que vale 2 millones de dólares en Yerbabuena, quien empezó siendo un empleado municipal de La Matanza. Bueno, para eso fue década ganada. Uno entiende por qué Cristina dice década ganada. Los funcionarios que se han enriquecido, es obvio, yo también diría que es década ganada, que se ve los bolsillos. Si fuese Cristóbal López, ni hablar, Lázaro Báez tiene el 98% de toda la obra pública de Santa Cruz. Ahora, eso que el Grupo Clarín ha denunciado del gobierno, nosotros tenemos que decir que eso es una pequeña parte, no del gobierno, sino de lo que se lleva a los grandes capitalistas. El Grupo Clarín focaliza en lo que afanan los funcionarios de Kirchner, pero nos quiere hacer olvidar el dinero que lavan todos los grandes grupos capitalistas que controlan la economía nacional, estén o no estén ligados a los Kirchner. El lavado de dinero que hizo el propio Grupo Clarín. Y ni hablar las empresas norteamericanas que controlan gran parte de los recursos estratégicos de la economía nacional. Las mineras, de las cuales todos son sirvientes, los kirchneristas y los antikirchneristas, Gioja y los radicales, que también son sirvientes de las propias empresas mineras y a las cuales sostienen en sus negociados. Ni hablemos de Macri. Tóquenle, investiguenle, van a ver cómo le saltan los Lázaro Báez y los Cristóbal López. Entonces nosotros tenemos que decir con claridad, viendo este balance al kirchnerismo, estos 10 años que de algún modo, al cumplirse esta década de la asunción de Kirchner, obligan a presentar un balance y el gobierno lo quiere presentar y dice década ganada, lo que hemos cambiado. Bueno, mostrar cómo efectivamente para los funcionarios enriquecidos, para los banqueros que
y que tienen en Argentina una tasa de retorno enorme, de las más altas del mundo, Jorge Brito, banquero amigo del poder, y la banca nacional y extranjera, mediante el mecanismo del lavado. Porque el lavado, hay un poco de ficción en toda la denuncia de la nata, que se lleva la valija, entonces uno carga valija y cuánto pesa. En realidad el lavado de dinero se hace sin moverse de la casa de uno, con un asiento contable y una maniobra que hacen los bancos por abajo. No hace falta llevar valija, alquilar aviones y darle la matrícula al avión, todo eso, no. Uno va a un banco, los bancos tienen una doble contabilidad, una contabilidad legal y una contabilidad trucha, donde giran el dinero a los paraísos fiscales. Y así hay de argentinos en el exterior, se calcula 200.000 millones de dólares. Los bancos, fugando esa plata, obtienen una comisión altísima y suben su tasa de rentabilidad enormemente. Plata que han fugado todos los empresarios de este país, todos los empresarios de este país. Y que este gobierno, lejos de frenarlo, nacionalizando el comercio exterior y poniendo en pie una banca única que evite las maniobras de lavado que hacen los empresarios, les da un premio enorme con esta ley de lavado que acaban de votar, para que traigan y hagan negocio y acá no ha pasado nada. Gente que ha fugado miles y miles de millones de dólares. Saqueo directo de los recursos generados por la clase trabajadora argentina. Saqueo que llevan como los capitalistas de todo el mundo. Pero nosotros debemos poner eso de manifiesto. No, haciendo como los kirchneristas dicen, Clarín nos quiere desprestigiar. Bueno, vos te desprestigiaste solo si te llenaste de plata, le robaste plata a todo el mundo, ahora se te cargo. Y no atinan a decir nada. Y está muy bien para hacerlo entrar en crisis a los kirchneristas. A los que honestamente decían, yo me hice kirchnerista porque quería pelear contra la rural, quería pelear contra el grupo Clarín, estaba a favor de los juicios a los genocidas. Decís, mirá, vos vendiste tu alma a este puñado de tipos que se llenaron de guita estafando al pueblo, que le llenaron los bolsillos a Lázaro Báez y a Cristóbal López. Y escuchaba las declaraciones que daban un poco de vergüenza ajena de quien fue dirigente histórico de la juventud peronista de los 70, preso durante muchos años, el canca Dante Bullo, diciendo ojalá hubiese 100 Lázaro Báez. 100 Lázaro Báez, decía Dante Bullo, que pasó cárcel por luchar por sus ideas, etcétera, etcétera. Que no había claudicado estando preso el tipo, y ahora para decir eso, 100 Lázaro Báez. 100 tipos que roban de lo que le sacan de impuestos a los trabajadores, a los cuales le cobran impuestos a la ganancia siendo trabajadores, le sacan del salario, a los cuales obligan a pagar 21% de IVA mientras no le cobran un centavo a las mineras. Lamentable el papel de toda esa dirigencia del kirchnerismo. Y estoy hablando de lo que se dice a la izquierda, pero esta ya no de la derecha peronista, de la derecha que forma parte del gobierno. No, porque el gobierno tiene un ala que se dice a la izquierda, progresista, los sectores vinculados al movimiento de derechos humanos, los llamados movimientos sociales, el movimiento Evita, la Cámpora, etcétera. Tiene un ala derecha claramente y la burocracia sindical, ¿no? El peronismo conservador, más tradicional, el que a algunos se le fue y otros se prepara a ver si me quedo o si me voy, a negociar con el kirchnerismo la sucesión del 2015, ese sector que está ahí. Y esto mismo de la izquierda ya están todos ahí. Bueno, muchos de esa supuesta juventud combativa que ellos idolatran ya están llenos de plata, ya cobran en el Estado sueldos de 40, 50 mil pesos. No son ellos los que están en el trabajo en negro que comentaba recién Alejandro, cobrando hasta el año pasado 350 pesos. 350 pesos. Insisto, 350 pesos o 1.200 pesos que tienen que cobrarse. Y estos funcionarios se llevan 40, 50, 60 lucas en blanco, sin contar los negociados, todos los meses. Ayer en las últimas semanas saltó la hija de Alperovich, que cobra un contrato trucho en Tucumán de 36.000 pesos por mes. Trucho, contrato trucho, se lleva nada más, contrato trucho, la hija del gobernador. Entonces, yo creo que hay un balance del kirchnerismo, ¿no? Y un balance que también salta en cada uno de los crímenes, de lo que nosotros llamamos crímenes sociales que hemos visto en el último tiempo. El crimen social de 11, que de alguna forma continuó el crimen concreto, material, explícito contra el compañero Mariano Ferreira de la burocracia de Pedraza, que mostró lo que fue la situación del ferrocarril después de esta década supuestamente extraordinaria, donde se siguieron llenando de plata los Rogio, los Taselli, los Sirigliano, los Romero, los que se habían quedado con las concesiones bajo Menem, y siguió todo como si acá no hubiera pasado nada. Le siguieron
bajó de 35 a 8.000 kilómetros bajo el menemismo. Y eso no cambió. Y por defender un sistema de tercerización laboral que tenía más de 3.000 trabajadores ferroviarios, la burocracia de Pedraza, los funcionarios del gobierno, de la Secretaría de Transporte y los empresarios concesionarios se complotaron para asesinar a Mariano Ferreira. Y luego fueron responsables de un crimen social donde murieron 52 personas, todos trabajadores que viajan hacinadamente todas las mañanas en el ferrocarril Sarmiento, uno de los más populosos del Gran Buenos Aires. Y luego el crimen social de las inundaciones de La Plata, donde han reconocido 60 muertos, pero se calcula 100 y pico que murieron de forma directa, donde la intendencia oficialista, la gobernación oficialista y el gobierno nacional no fueron capaces de hacer las obras mínimas para que la ciudad no tenga que padecer eso cuando se produce una inundación brutal. Entonces, ¿qué salta a la luz? Que lo que se construyó no fue en función de satisfacer las necesidades sociales, no fue inversión en vivienda popular, no fue obras para que la vida en la ciudad se haga un poco más pasable, sino que lo que fueron negociados de especulación inmobiliaria, inversión en barrios en barrios privados y country, inversión en torres de lujo, en los edificios de Puerto Madero donde tienen inversiones y viven gran parte de todos los funcionarios kirchneristas. Inversión en torres de lujo en otros barrios. Bueno, ustedes podrán saber cuáles son las que han hecho acá en Jujuy mucho mejor que yo. ¿Está bien? Pero eso es lo que se ha invertido cuando dice el mundo de la industria de la construcción. La vivienda popular se ha conseguido a partir de las tomas prácticamente. Y si no, poco y nada. Hay 3 millones de familias en todo el país que no tienen acceso a una vivienda digna en este momento. Después de una década que ellos dicen que fue extraordinaria. Imagínense si esos 200.000 millones de dólares que han fugado lo pondríamos como inversión para construir vivienda popular. Bueno, se acabaría este flagelo. O lo pondríamos para efectivamente pagarle el 82% a los jubilados, del cual casi el 80% cobra hoy una jubilación mínima. Una jubilación mínima. O para erradicar completamente el trabajo en negro y poder establecer una ley general para los trabajadores temporarios donde se le paga el salario cuando no están ejerciendo su actividad. Charlaba con los compañeros de Tucumán, de los ingenios de allá también, como lo mismo que contaba Miguel que sucede acá, les pasa a ellos. Y no hay ningún tipo de protección. O los planes llamados Interzafra son verdaderamente de una cifra miserable. Los meses que los compañeros no pueden estar laburando en la zafra. Y el resto del tiempo no sabe cómo arreglársela muchas veces. O tiene que viajar lejos de su familia para después volver. Bueno, acá habría que imponer una ley nacional y si hubiese una central sindical combativa lo plantearía, de garantía de ingreso durante todo el año. Porque más allá de los meses que se trabaja, la ganancia de los capitalistas se anualiza. Entonces acá el salario tendría que estar anualizado, independientemente de que la actividad sea temporaria. Entonces, leyes provinciales y nacionales tendrían que ser demanda de la propia clase trabajadora, para terminar con esa situación que los patrones y los gobiernos han naturalizado. Te doy trabajo durante un tiempo y después arreglate como puedas. Eso es parte del combate que tendría que tomarse, no solo los compañeros perjudicados, las centrales sindicales, el movimiento obrero argentino de conjunto, que golpea a los trabajadores rurales de esta provincia, de Salta, de Tucumán y también del sur del país, donde sufren la misma situación. Es decir, en todos los lugares donde hay trabajadoras rurales que laburan en la cosecha de alguna mercancía, o de algún bien en este caso. Entonces, yo creo que esto es importante, compañeros, porque nosotros tenemos que hacer este balance de lo que ha sido el kirchnerismo. Sigue la economía dominada por el capital extranjero, no se le ha tocado una hectárea de tierra a los grandes propietarios agrarios. Acá los que han perdido la tierra son los campesinos pobres, son los originarios, no los grandes oligarcas. Han surgido algunos nuevos oligarcas que han comprado estancias, pero solo no se le ha expropiado la tierra a los grandes terratenientes. Y ustedes quizás conozcan que hay 4.000, nada más que 4.000 grandes propietarios, es decir, entran en una pequeña tribuna de la cancha acá de gimnasia, agarren la tribuna que quieran, pequeño, un pedacito de tribuna, entran 4.000 de los que tienen la mitad de toda la tierra que se usa en Argentina para agricultura y ganadería. Es decir, ese puñado de grandes propietarios terratenientes que hay en el país, que ligado a las empresas del agronegocio se llevan el grueso de los recursos que entran por la renta agraria. Tierras que han conquistado usurpándola a los pueblos originarios en gran parte.
cuando mediante el genocidio de la llamada campaña al desierto, los oligarcas por la relación con el Estado se quedaron con cientos de miles y en realidad más de 2 millones de hectáreas que se repartieron entre ellos a los amigos del general Roca de la oligarquía de aquel entonces. Y de la misma manera podríamos rastrear como se hizo en cada una de las provincias del país. Bueno, las hectáreas de esos grandes propietarios, ni una se tocaron, ni una. Y lo que sí avanzó fue la frontera sojera arrebatándole la tierra a quien la necesita para sobrevivir, al campesino frecuentemente originario, liquidando la agricultura familiar. Eso es lo que ha avanzado. El negociado de la mega minería, y Gioja y la Barrigol como emblema, pero en prácticamente una parte muy importante de las provincias del país. Bueno, acá también en la pelea contra la mega minería, donde ellos te venden y quieren convencer a la población, bueno, esto va a traer trabajo, va a traer sí, pero a costa del envenenamiento. Es un chantaje brutal. O aceptás el trabajo de la mina o no tenés laburo, y si lo aceptás, tu cuerpo se carcome y en pocos años más ese mismo trabajador que opinaba que se salvaba es el que lo sufre en su propia salud. Ese es el chantaje que hacen ellos con el negocio de la megaminería a cielo abierto, denunciado por las poblaciones contra el cual se resiste, por ejemplo, los pobladores de Famatina en la provincia de La Rioja, ¿no? Cuyo gobierno estaba también, el que no reprime, venía a reprimir en Famatina y estaba ahí con Cristina. Y perdónenme un paréntesis que tengo que mencionar porque me voy acordando el discurso de Cristina, que en muchos puntos verdaderamente uno lo indignaba cuando dice en Argentina no hubo desaparecidos, como si Jorge Julio López desapareció, no sé, en Ruanda, en Argelia, en otro país o en otro planeta, y no desapareció acá cuando valientemente brindó testimonio en el juicio contra Echecolás y los esbirros de Echecolás lo hicieron desaparecer. Luciano Arruga